Saludos, bienvenidos de nuevo a La Cabra. Hoy vamos a hablar acerca de un cómic muy especial. Un cómic que yo creo que es uno de los más importantes de la historia de los cómics modernos, o por lo menos de los cómics de superhéroes. Siempre he pensado que de aquí a unos 1000 años va a haber un arqueólogo que va a encontrar pedazos de papel en alguna de nuestras ciudades, lo va a examinar y va a decir que en los años 2000 y pico creíamos o que creábamos aventuras de superhéroes para explicar fenómenos que no comprendíamos del todo, y van a decir, se identificaban con la cultura Marvel o con la cultura DC, dependiendo de cómo se entendieran a sí mismos o cómo se identificaran, y utilizaban ciertas marcas o utilizaban las fotos de los superhéroes en su ropa para identificar a qué tribu pertenecían. Y creo yo que de alguna manera las historias que hoy disfrutamos se van a volver leyendas en el futuro. Y así como hoy hablamos de muchas leyendas, de las leyendas de Hércules, de X o Y, vamos a ver que en el futuro vamos a tener a los superhéroes de una forma muy parecida. Eso es lo que yo creo. Y pues vamos a ver de que las historias de superhéroes que leemos hoy, o las historias que hoy disfrutamos, van a ser parte de nuestro legendario en el futuro. Sin embargo, no todas las historias van a formar parte de ello, sino que solamente las más importantes. Y de eso es de lo que vamos a hablar el día de hoy. Una historia de superhéroes que ya es parte de nuestra cultura. Y esa historia es el origen de Spider-Man. Spider-Man apareció por primera vez en el cómic Amazing Fantasy número 15, ya en el año lejano de 1962. Y la historia pues todo el mundo la conocemos, incluso quienes no son fans de los cómics como tal. Y pues empieza la historia con el joven Peter Parker, que es un nerd. Y de hecho yo creo que esta interpretación de Peter Parker, la de estos primeros años, es el Peter Parker más nerd que vamos a llegar a tener en mucho tiempo. Las reediciones de más adelante del personaje nos tienen a un Peter Parker un poco más así, más cool, un poco más tipo skater incluso, dependiendo de la época, que ya no es tan recha, ya no es tan geek como el Peter Parker de estos issues, donde aquí todo el mundo lo bulea, es un total inadaptado. Los únicos que le dan cierto respeto o le tienen cierto cariño son su tío Ben y su tía May, que él vive con ellos. En alguna ocasión este joven Peter Parker tiene ganas de ir a una demostración de ciencias y trata con los chicos ahí de la secundaria donde va, de la escuela, de convencerlos de ir, y todo el mundo lo bulea. Todo el mundo es, Peter es un nerdito, no vamos con él, Peter es un X. Y entonces él termina yendo a la feria de ciencias solito. Durante la demostración de unos rayos de alguna energía atómica o de radiación, hay una araña que baja y se pone en medio de la demostración, y entonces se llena de radiactividad. Esa araña en su pánico se va y pica justamente a Peter Parker. Pobre Peter Parker en ese momento es así de, me picó una araña, y empieza a palidear. Realmente Peter empieza a preocuparse, se empieza a sentir mal, y como ya es su costumbre, los científicos, todas las personas que están ahí en la exposición, lo primero que empiezan a hacer es bulear a Peter. Todos empiezan, ¡ay, Peter, te asustó una arañita!
a lo que Peter Parker se va de ahí, pero de regreso hacia su casa se da cuenta de que ha obtenido ciertas habilidades. Un carro casi lo atropella y se echa así un backflip impresionante. Luego logra escalar las paredes y se da cuenta de lo que sucede. Al darse cuenta de esto, al mismo tiempo se da cuenta de otra cosa, que es que puede usar estas habilidades para su propio beneficio. Así que decide volverse luchador. Hace su primera aventura como luchador y gana algún dinero, y entonces decide que ese es su camino. Se va a volver un showman. Él viene y prepara sus lanzadores de telaraña, que es importante hacer notar de que esto no ha sido común en los cómics de Spider-Man, que él saque telaraña de su mano, sino que él inventa unos aparatos que le permiten tirar la telaraña que utiliza. Se inventa eso, se hace su propio traje, que es algo que siempre me ha llamado mucho la atención. Siempre se da esta situación, o se sabe de que Peter Parker es de hecho es pobre, no es tan pudiente como otros superhéroes, y entonces él tiene que hacer su propio traje, pero aún así no me convence muy bien cómo es que tiene suficiente dinero para hacer sus fluidos de telarañas y hacerse un traje ya muy bien hecho. Cosa muy diferente a lo que pasa en el MCU o en algunas de las películas de Spider-Man, donde él, en el caso del MCU, Tony Stark le regala el traje, que eso es algo que vamos a evaluar en alguna otra ocasión, cuál es la relación verdadera entre Spider-Man y Tony Stark, porque tienen una relación ahí un poquito complicada en los cómics, nada que ver como en las películas. Y pues en la película de Tobey Maguire y en la de Andrew Garfield, él se hace su traje, saber de dónde, porque no solamente es un genio para la química, sino aparentemente también es como un muy buen modista. El asunto es de que Spider-Man viene y se empieza a hacer un nombre en el mundo del espectáculo, y un día no hace nada por detener a un ladrón. Él dice: no, este no es mi clavo. Ahí miren ustedes cómo le hacen, yo soy showman, yo soy luchador, yo no soy policía, y lo deja ir. No es muy claro el cómic en cuánto tiempo pasa entre un evento y otro, pero aparentemente Peter Parker se vuelve algo famoso haciendo shows de Spider-Man, y un día, de regreso a su casa, se encuentra con que la policía está ahí, y pues tristemente el tío Ben ha muerto. Lo mataron. El policía en esta ocasión, o en esta versión primera, dice de que hay un ladrón que estaba tratando de entrar a la casa. El tío Ben lo descubre y lo mata. Entonces Spider-Man se pone muy molesto, y el policía le dice: pero tranquilo, tenemos al ladrón, al asesino, lo tenemos rodeado, está en un lugar como en un puerto, ahí está, no tardamos en atraparlo. Entonces él decide ponerse su traje e ir a confrontar él mismo al asesino del tío Ben. Y bueno, viene Spider-Man, reduce al orden al asesino, y entonces se da cuenta de algo, y es que ese asesino era en realidad el ladrón al que no había detenido anteriormente. Y entonces ahí todo cambia, y esta experiencia hace que Peter realmente entienda cuál es la responsabilidad de ser Spider-Man y todas las cosas que esto va a conllevar. Y el cómic incluso cierra con la frase de: y una figura encorvada y silenciosa lentamente se pierde en la oscuridad, consciente al fin de que en este mundo, con un gran poder, llega también
una gran responsabilidad. La verdad es que al releer este cómic me sorprendí mucho de cuán poco consciente estaba de cuál era el verdadero origen de Spider-Man. Porque todo, la tele, el cine y también algunas reediciones del personaje un poco más recientes le han ido agregando situaciones e ideas al personaje que no eran parte de este origen. Tenemos en muchos casos que esto de con un gran poder viene una gran responsabilidad. El tío Ben se lo dice directamente a Peter después de un sermón, se pelean, entonces eso le da como una mayor carga emocional al hecho de no haber podido salvar al tío Ben. Pero acá en esta historia no lo tenemos de entradita como tan explícito. O sea, un poco más adelante sí, el Spider-Man recuerda que el tío Ben se lo dijo. En algún momento el tío Ben le robó la frase a Winston Churchill y todo, pero no es algo que estuviera aquí en este cómic de origen, y eso pues, es bastante interesante. Esta es una historia que pues yo creo que todos conocemos hasta algún punto y sin duda va a formar parte de nuestra mitología a futuro. Y esto lo podemos ver cuando el Spider-Man del MCU no tiene todavía una historia de origen como tal. Sí tenemos esa conciencia de que Peter Parker vive con sus tíos, que aquí en el MCU cada vez van siendo más jóvenes. Seguro el tío Ben en el MCU era un tipo así guapísimo, era así todo un machín. Es probable. Tenemos conciencia de que en algún momento murió el tío Ben y probablemente vayamos a ver de que le dijo esta frase en algún momento a Peter y pues eso lo hizo decidirse a combatir el crimen. El origen de Spider-Man llegó en un momento en el que leer cómics literalmente era leer cómics. Las revistas de esos tiempos tenían bastante diálogo, eran bastante densas, a diferencia de los cómics modernos donde las imágenes van contando la historia. Aquí pues incluso a veces veíamos acciones en el papel y estaban escritas ahí o descritas con texto. No sé qué tan bueno era eso, pero era definitivamente otro tiempo. Ahora tenemos cómics donde las ilustraciones son tan ricas que en muchos casos ni siquiera necesitamos que nos describan qué es lo que está sucediendo. Como un capítulo de inicio, este cómic es bastante bueno. Sí se siente un poquito apresurado, se siente que la historia va bastante rápido, pero a mi parecer es bastante entendible porque este cómic tenía 3 historias. O sea, en una sola revista habían 3 historias: la historia de Spider-Man, una historia de una momia y otra más que no han envejecido nada bien. La única que se quedó y que fue realmente relevante pues fue Spider-Man, obviamente. Pero a pesar de que el personaje ha ido variando mucho con el tiempo y ha probado llegar a ser uno de los más queridos superhéroes, no solamente de Marvel, sino en la industria en general, diría yo de que tal vez es el superhéroe clásico que más se ha mantenido de parte de Marvel, porque digamos Spider-Man siempre va a ser relevante, Spider-Man siempre ha sido importante en las historias. De repente le ha ido quitando protagonismo en algún momento Wolverine y los X-Men en los 90s, y ahora en los 2000 Iron Man se ha puesto ahí como una figura importante, un poquito con el Capitán América y Deadpool hasta cierto punto como una especie de alivio cómico, como historias un poquito más chistositas. Pero Spider-Man es importante y este es un
superhéroe que vino a cambiar el estereotipo de superhéroe fortachón, musculoso, al que todo le salía bien, para introducir a un superhéroe mucho más humano y hasta trágico en alguna medida. Pues ya en otra ocasión vamos a revivir la triste historia de Spider-Man, pero por el momento me despido. Espero que hayan disfrutado de este capítulo. Pueden suscribirse abajo, no olviden compartir el video si les agradó. Espero verlos próximamente con otra edición de La Cabra, descubriendo más acerca de cómics, adaptaciones, cine y más. Gracias por estar aquí. Hasta la próxima.